Feliz García Morillón, ¿qué hay? Buenos Buenos días. días, Manolo. Bien por aquí y supongo que también bien por allí. También, sí, como siempre, siempre bien. Todo bien. Vamos a contar a la gente por lo menos dos asuntos. Uno porque ya hablamos, no sé si el programa anterior o otro aún más anterior, del asunto de la guerra. Creo que hablamos contigo de la guerra en Sí, Sudán, ¿no? ¿Era? sí, de la guerra en Sudán fundamentalmente, sí. Bueno, pues vamos a quedarnos por la zona. Vamos a quedarnos por la zona del Sahel que llaman, quizás en otro extremo, y fijarnos en un artículo que me has enviado que nos sirve para abrir el programa. Es un artículo de Andrea Rizzi, que es corresponsal de Asuntos Globales del País y autor de una columna dedicada a cuestiones europeas que se publica en ese periódico los sábados. Este hombre o mujer, Andrea será mujer. Andrea yo creo que es hombre, pero tampoco Mm, pongo la mano. lo dejamos en que se llama Andrea Rizzi, Es un ser humano que se dice, ¿no? que sea lo que quiera. Anteriormente fue redactor, entonces es redactor jefe de Internacionales y director de opinión de ese diario. Es una persona licenciada en Derecho, máster de periodismo, etcétera, etcétera. De hecho, Y ahí en esa introducción que la sacas del artículo, sí, está en masculino, ¿eh? está más, Licenciado, sí, ves, lo de redactor está en masculino y lo de su director está también en masculino. Supongo que será por eso hombre. licenciado en Derechos, que sí debe ser hombre. Mientras las miradas se concentran en las terribles guerras de Ucrania y Gaza, gravísimos focos del conflicto carcomen el presente y el futuro de buena parte de África. Y mirando el mapa, en la zona de máxima turbulencia es una suerte de triángulo inverso, con el lado de la base en el eje del Sahel y el vértice en la República Democrática del Congo. Habla de que estos conflictos perjudican las vidas de, atentos, decenas de millones de ciudadanos y ciudadanas, causando muertes, hambre, desplazamientos masivos, que son crisis en que las tensiones internas se entrelazan con pulsos de intereses internacionales. Bien, esa es una introducción para presentar el tema y vamos a ello. El Sahel, en este caso occidental, y empieza por donde quieras. Dice que la región Bueno, es... yo quizás Sí, por lo que hay que empezar en estos momentos es por una situación parcialmente novedosa, solo parcialmente novedosa, creo yo, y que ya hay gente que está llamando la atención. Y tú y yo en algunos momentos en este programa lo hemos comentado, ¿no? Es decir, ese bajo el término un poco pomposo de geopolítica, ¿no? mm, Pues la humanidad está volviendo a una situación en que la guerra no es una anomalía, sino que parece que puede ser un recurso al que se acude de una manera inadecuada, ¿no? Es decir, recordando que, claro, esto es muy relativo, pero efectivamente después de dos guerras mundiales en el 45 y al amparo del terror de una confrontación nuclear, lo poco bueno que se le puede atribuir a lo de Hiroshima y Nagasaki es que metió tanto miedo en el cuerpo que posiblemente evitó una tercera guerra mundial. Lo más optimista, ¿eh? Pero en cualquier caso no lo justifica, no lo convierte en bueno. El hecho es que por primera vez la gente empieza a sentir que igual va a haber guerras. No, que igual hay guerras, ¿no? No, eso ya lo ve, no hace falta ser muy listo para no darse cuenta. Guerras sangrientas, tuvimos las de Vietnam, que no fueron ninguna tontería, sobre todo para los que las sufrieron, ¿verdad? Pero en este momento lo que pasa es que son guerras que implican a más gente y que tienen posibilidades de complicarse notablemente, ¿no? Es decir, la situación en Ucrania puede parecernos absolutamente imposible que a Putin se le ocurra una barbaridad como
lanzarse a una confrontación ya directa con la OTAN, pero burradas parecidas se han visto en la historia, ¿no? Y aparte que no, como te decía a ti que un día, yo no veo que la OTAN se esté preparando para la paz, trabajando por la paz, sino a bien que se está preparando para la guerra, ¿no? Y el servicio militar reaparece en Suecia y cosas de este tipo, ¿no? Y luego las guerras, lo que estamos viendo en Israel, pues es posible que arrastrados por un gobierno de extrema derecha genocida, al que ya yo sinceramente cada vez comparo más la actitud de Netanyahu a la del Himmler y otro tipo de personajes de este calibre, ¿no? Por la fría impasividad con la que son capaces de haber asesinado, porque realmente no son ni siquiera víctimas de una guerra, porque es un ejército matando a otros que no hay equilibrio en absoluto de combate, ¿no? Y entonces con una frialdad y con capacidad de van a por todas, es decir, van a por todas. La tesis es nada de dos estados, uno solo, y uno solo es de Israel. Y los demás, pues que se mueran. Y el último ataque en Siria es grave. Sí, Es porque ya grave. involucra a Irán. Ya Claro, porque además hay, bueno, el propio Hamas y ahí hay grupos de terrorismo y la yihad son terrorismo duro, ¿eh? No se andan con bromas. Que cuando hay que tirar unas 2 torres y matar a 3.000 y pico personas, se las mata, ¿no? Entonces, o sea, que no son tampoco un conjunto de personas muy recomendables para compartir con ellos, ¿verdad? Entonces, en estos momentos, como digo, es complicado. La situación del Sahel, lo que decía de esa zona de África, que incluye Sahel occidental, Sudán, Congo y otros escenarios alrededor, bueno, es brutal también, es brutal. Porque ahí estaba además habiendo unas guerras en el que no sé si 1 de cada 3 o 2 de cada 3 de los muertos por actos terroristas en el mundo es en esta zona. sí. Es en esta zona. Es decir, donde hablamos de lo de Israel, los secuestrados, pero en Burkina Faso, Mali y Níger, bueno, pues los yihadistas han secuestrado a 500 mujeres y niños en Nigeria, de cuyo porvenir personal hay pocas expectativas, ¿no? Y se quedan tan anchos, es decir. La Junta Militar de Níger, pues parece que va en la misma línea de Mali, Burkina Faso, de echarse en brazos de Rusia. Entonces, aquí aparecen los grupos estos de mercenarios. Sí, ¿Recuerdas que los vimos mercenarios de Estados Unidos en la guerra de Irak, no? sí, el grupo Wagner. Y ahora aquí estamos con los mercenarios que vienen de Rusia, el grupo Wagner, que también han combatido en Ucrania. Soldados de fortuna, soldados de fortuna que se contratan al mejor precio y que además, como te comentaba otro día, bueno, pueden hacer muchas más barbaridades que los ejércitos normales y eso ya no es fácil, ¿no? Tanto Francia como Washington, que tenían mano ahí, han sido desalojadas por este tipo de nuevas fuerzas y están combatiendo a saco para conseguir el predominio de intereses fundamentalmente oscuros, ¿no? En estos momentos, como digo, el artículo decía que casi 3 muertes por conflictos, por terrorismo mundial, 1 de cada 3, o sea, el 30% del terrorismo en todo el mundo, que hay bastante, está ahí, según un índice del terrorismo global publicado por estos institutos para la economía y la paz, ¿no? Entonces, de alguna manera es el epicentro en estos momentos, el Sahel, del terrorismo mundial y una zona de una inestabilidad profunda y de una violencia muy cruel, porque hay niñas, mujeres y otros tipos de personas, ¿no? Pues no hay piedad, no hay piedad.
decía antes, de los 500 mujeres y niños secuestrados, tan tranquilamente, se meten en conflictos religiosos, los cristianos pueden ser masacrados en cualquier momento, en cualquier zona. La cosa conmigo está complicada, ¿no? Y Níger, por ejemplo, tenía un acuerdo con Estados Unidos, pero se ha renunciado a ese acuerdo de seguridad. Francia ha tenido que abandonar. Y una cosa que se nos viene a nosotros también, esos 3 países también han reventado la estructura de cooperación regional, se han retirado de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y han hecho un bloque alternativo. Todo esto en plan conflicto, evidentemente, ¿no? Esto, y en Senegal te pasaría lo mismo, ¿no? También, país importante en el marco de relaciones de Europa y con España, con África Occidental, van a hacer unas elecciones ahora, pero las Bueno, sí, tensiones internas son brutales. Las hicieron el domingo Las hicieron el domingo pasado. Sí. Pero las tensiones son brutales, ya vemos qué pasa ahí, ¿no? El Sudán te decía lo mismo, el Sudán es un país devastado, es un estado fallido, ¿no? Una situación en la que hay el ejército se divide en 2 y son militares armados controlados por una élite militar que va al beneficio absolutamente personal, ¿no? Y tienen apoyo de Emiratos Árabes Unidos, simpatías de Etiopía y Chad, ¿no? Y la zona, como digo, las hambrunas, las matanzas, las violaciones en el Sudán, es de alguna manera moneda cotidiana, una barbaridad. Y en parte este tipo de cuestiones, luego vamos a pasar a otro tema, están detrás de, claro, de la masa de gente que decide irse de esos países para intentar llegar a Europa, ¿no? Porque es lo que les queda más cerca. Del mismo modo que hay esa inmigración, los 2 grandes conjuntos de inmigración, el de África, Europa, y el de América del Sur, América del Norte, Estados Unidos, son 2 de las zonas que están empujadas por conflictos internos, ¿no? Conflictos de que el Congo lo mismo, es una situación catastrófica, según la propia ONU, y las fuerzas gubernamentales del norte, de Kivu, los rebeldes del grupo M23, es que los tienen de todos los tipos, ¿no? Intensifican las luchas y la posibilidad de que la República del Congo también se descomponga, y además con participación de otros países como Ruanda apoya a unos, pero es que el país está lleno de fracciones armadas que no responden más que a sus propios intereses. Y entonces, al margen del conflicto que en estos momentos existe, se sigue intentando hacer algunas cosas como una conexión ferroviaria entre el Congo y la costa angaleña. Eso a favor de China, claro. Recuperar el terreno perdido en favor de China, que es otro de los actores importantes, ¿no? Entonces te encuentras en Congo lo mismo. Un país con civiles asesinados, abusos sexuales, hambrunas y crisis permanentes. Al final, la cosa es la situación de que, de algún modo, no quiero hacer comparaciones, pero sí que cuando uno analiza, y es cierto, los peligros que se están produciendo por las crisis de tipo ecológico, de recursos, al final lo que está viendo es una descomposición de parte del planeta que, en lugar de ir avanzando hacia condiciones de existencia mejores, lo que pasa es que están retrocediendo. Y África es la zona del mundo con una población más joven, con una natalidad más alta y con una riqueza cultural de verdad tremenda, pero que no sale de sus crisis, y que no hay
ninguna pinta de que eso pueda mejorarse, ¿no? Entonces, el crecimiento del Producto Interior Bruto disminuye, los avances que estaba haciendo África para ir adquiriendo cierta consolidación de estados que funcionen después de haber sido devastados por un tipo de colonización que, con el ejemplo más palmario del Congo belga, ¿no? Y Congo belga es el nombre adecuado en este caso, que ha sufrido una de los colonialismos más bestiales que se ha dado en la historia del colonialismo, que ha tenido páginas muy poco honrosas, pero la del Congo belga creo que supera cualquier dimensión, ¿eh? La famosa novela sobre las tinieblas, no me acuerdo la novela de Jack London, El corazón de las tinieblas, me parece que era, narraba ese terror, ¿eh? Esa colonización brutal realizada por como belga, ni siquiera era una colonia de Bélgica, sino que era propiedad del rey Leopoldo, ¿no? Se permitió, mediante esbirros obviamente, realizar las más brutales masacres, ¿no? Entonces, en este caso concreto, claro, los problemas que tenemos, gente como en España, quedan empequeñecidos realmente ante lo que está sufriendo una parte no despreciable de la humanidad, ¿eh? Una parte muy importante que lleva ya demasiados decenios de sufrimiento extremo. Bueno, llevan desde el reparto de África en la conferencia de Berlín, famosa en el siglo XIX, que se la repartieron, además haciendo un reparto por zonas que nada tenía que ver en absoluto con los pueblos que habitaban en esas zonas, y obligaron a convivir a gente que no tenían muchas ganas de convivir. Pues como te digo, en estos momentos, esto es lo que creo que para mí sería uno de los retos absolutamente más graves de la humanidad. Sabiendo que la humanidad somos todos los seres humanos, no solamente una parte de los seres humanos que vivimos más o menos. Y puede ser una posible pesadilla actual de esos escenarios que pintan, ¿no?, las famosas las guerras del hambre. No sé si visteis alguna película de la serie. Era un cine absolutamente distópico en el que en concreto, es decir, las élites del poder vivían en zonas absolutamente bien dotadas y en condiciones excelentes, y en torno a ellas había un conjunto de gente que vivía en condiciones de extrema dureza, como pueda estar ocurriendo ahora en el Congo, ¿no? Y esa especie de división del mundo entre grandes perdedores, que mayoritariamente una parte importante de la civilización, y grandes ganadores, es fuerte, con el inconveniente de que te genera, a mí por ejemplo, no, supongo que también, ¿no?, el malestar de que sin quererlo ni beberlo, yo estoy en la parte de los ganadores. O sea, estoy ahí. Y de alguna manera soy consciente de que esa situación de esta gente, si me acostumbro a ello, bueno, son los imponderables de la historia, la mala suerte, en parte son pueblos primitivos que no merecen otra cosa, pero vamos, lo que ocurre al final es que nuestro bienestar, si no depende, que sí depende en gran parte de ellos, pues convive impunemente con la situación que hay ahí, ¿no? Y te pasa, lo asocias a continuación a la última maniobra colonial de la historia de Occidente, que es el Estado de Israel, que sin duda es una colonia, creada además por las potencias occidentales, y Naciones Unidas, la idea clara de controlar el mundo de Oriente Próximo, ¿no? No el Lawrence de Arabia, de la reunificación de los pueblos, no. Un poder colonial que obviamente
está ejerciendo como tal. Y está ejerciendo como tal con todas las características del colonialismo más impresentable. Es el supremacismo, el desprecio del otro, el sometimiento al otro a una brutal represión y, si es necesario, a su exterminación o, recuerdas, porque así como de Río Grande para abajo, al lado de las explotaciones durísimas del sistema de encomiendas, ¿no?, que se dieron, que no se puede negar, pero obviamente pasada la hecatombe demográfica, de Río Grande para abajo, las poblaciones indígenas se recuperaron rápidamente. Y más o menos se mezclaron, más o menos vivieron en condiciones, como te digo, eran vasallos de la corona, no eran ciudadanos en el sentido contemporáneo. Pero en Estados Unidos los indios fueron reducidos a reservas, ¿no? Sí. Y esto parece que pueden intentar lo mismo con los palestinos, ¿no? Un modelo de colonialismo brutal. Los sajones, no hubo un intento de mezcla con las poblaciones indígenas aborígenes de América del Norte, de Estados Unidos, ¿no? Bueno, América del Norte también es México. No hubo nada, ningún intento de eso. Hubo simplemente una expulsión del territorio y un encerrarles en reservas de indios, ¿no?, en condiciones deficientes. Y es lo que parece que está intentando en estos momentos Israel, y con una situación sorprendente porque nos está dejando un poco a todos, no sé, es decir, yo ayer pensaba, ¿y cómo es que no tenemos en estos momentos en Madrid, por ejemplo? Yo mismo podría intentar moverlo, no se me ocurre, no tengo medios, quizás no tengo valor, pero yo creo que tenía que haber en estos momentos delante de la Embajada de Israel y de la Embajada de Estados Unidos una vigilia permanente de gente rotando con carteles, claro, es un genocidio y estás asesinando. Y Estados Unidos, recordar, y están asesinando con las armas que le das todos los meses. Algunas de las armas con las que asesinan también se las vendemos desde el Estado español. Evidentemente, no es comparación, pero también. Sí. Y de alguna manera lava los platos sucios, haciendo un recorrido que le honra, en ese sentido le honra, pero al final dices tú, oye, majo, pero tú también vendes armas, ¿eh? Sí. No se te olvide. Y Sí. las armas las utilizan para lo que la utilizan. Y de hecho, en su día estabas condenado los que mandaban armas. Bueno, y España también tuvo condenas por mandar instrumentos policiales y de control policial que eran susceptibles de convertirse en instrumentos de sometimiento brutal. Y tú sabes que España fue entre otros condenados también, ¿no? Pues tenía prohibido mandar armas de tipo de agresión, no solamente de defensa. Y lo siguió haciendo, ¿no? O sea, el negocio es el negocio. Pero vamos, por lo menos el viaje sería un detalle, ¿eh? Si al final el primer país europeo en reconocer el Estado de Palestina, ¿eh? Sí, está bien, es lo que estaba pensando yo y lo que se me ocurre cuando veo las noticias en estos últimos telediarios, es decir, la promesa de Sánchez de reconocer al Estado de Israel antes del mes de junio. Digo, bueno, ¿y eso qué va a significar? Bueno, significa es un detalle, porque nadie lo ha reconocido. Porque aquí hablan de vez en cuando, porque en el fondo la solución, yo creo que está en el fondo del corazón de las poblaciones, de los grandes gobiernos europeos y de la Unión Europea y de Estados Unidos, es la solución de afuera los palestinos. Que se vayan a Jordania, que se vayan a campos de refugiados o que queden reducidos bueno, como estaban los Soweto, ¿no? Como estaban las Sí, zonas de separación de África del Sur. batustanes. Los batustanes, ¿no? Sí, Estaban así, ¿no? Estaban aislados en guetos. sí. Pues igual van a terminar, bueno, como está terminando, como ya es Cisjordania de alguna manera, ¿no? Y como en parte estaba ocurriendo con Gaza, porque el brutal asesinato que cometieron los de Hamas estaba en casa enfrente de esa zona. Casas perfectamente dotadas con todos los mecanismos de defensa y de control, con un nivel de vida posiblemente 5 veces superior al de Rafa, porque pues no tengo la idea, ¿no?
Y claro, cuando un día la valla se rompe, estallan en cólera y los matan, pues me parece muy mal. Pero es que te has puesto a tiro. Hay que ser chulo para encima estar viviendo en esas condiciones enfrente de unas personas que viven hacinadas y que no tienen capacidad ni siquiera de una flota pesquera y que se ven en cuanto quiere el ejército de Israel, los puede masacrar como si estuviera haciendo prácticas de tiro, ¿no? con blancos reales. Entonces, volviendo a lo de África, y te pasaría lo mismo, es decir, la gran crisis del mundo actual es que efectivamente una manera de sacar la cólera, la ira de mucha gente es provocar conflictos, mantenerlos. Eso ayuda a que siga el negocio de la venta de armas. Eso ayuda también a despejar problemas de riesgos de crecimiento poblacional que sean peligrosos. Y se ha acabado, y se ha acabado. Y mientras tanto garantizamos que los países del norte eh, vivan en condiciones mejores. Aunque, si te lo piensas, igual tenemos suerte con esto, y cuando el pueblo sueco se dé cuenta que los están llamando a filas a todos, y cuando eso luego pase en Dinamarca y cuando pase en Alemania y termine pasando, pudiera terminar pasando en España, se acabe el servicio militar no obligatorio, es decir, no hay servicio militar obligatorio y vuelva a reclutar, la gente se dará cuenta que al final alguien va a tener que pagar los riesgos que se corren cuando tienes que reprimir las condiciones de existencia realmente desastrosas de partes importantes de la población que están siendo empobrecidas además por políticas absolutamente incorrectas, coloniales, egoístas, todos los que quieras añadir a continuación. Sí, porque eso será, al final, es la causa, la etiología que se dice de todos los problemas que están, prácticamente de todos los problemas, junto con otras cosas quizás de sus gobernantes, de todo lo que está ocurriendo en muchas regiones de África, el Sahel, pero también otros países que están condenados a ese nuevo colonialismo. Ahora los nuevos son pues Rusia, que entra allí con su ejército paramilitar, ejército no oficial, el grupo Wagner, pero también China, que calladita, calladita, va ocupando espacios, negocios, haciéndose fuerte y es el colonialismo del siglo XXI, que no tiene que ver con el otro, pero es tan dañino o peor. Y que no le importa un bledo las guerras, las muertes, las hambrunas y todo lo que está ocurriendo. Hablábamos en el último programa de las hambrunas, las migraciones, las muertes en Sudán, pero es común en toda esa zona, ¿no? Sí. Bien, pues si quieres, con este repaso y esta reflexión, ponemos un poco de música aquí y vamos después Sí, a, me parece bien. Me a parece. una de las consecuencias de todo lo que acabamos de hablar, ¿no? Sí, en parte sí. Bien, pues seguimos con Félix García Morillón, aquí en Es lo que hay, agarrándonos, como decíamos al terminar antes de escuchar la música, agarrándonos a los últimos acontecimientos, no sé cómo calificarlos, vergonzosos es insuficiente. Para mí, lo último acontecido en Lavapiés, con el apaleamiento, la detención de unos jóvenes emigrantes negros que viven o sobreviven en ese barrio y alrededores como pueden, ya no es de ahora, sino que ahí en Madrid esa zona ya tuvo problemas. Recordamos hace años aquel vendedor ambulante que escapando de la policía, en aquel caso municipal, porque vendía en la calle pues lo que suelen vender, zapatillas o cinturones o lo que pueden, y huyendo murió de un infarto, de eso ya hace años, ¿no? La represión que hay sobre esta gente que escapa de esas situaciones
que hablábamos anteriormente en países, muchos de ellos, de ese triángulo peligroso que nombrábamos del África subsahariana, muchos de ellos acaban pues intentando mejorar su vida o por lo menos sobrevivir, emigran como pueden y ya sabemos cómo pueden y cuántos se dejan su vida en el mar, en cayucos, y si llegan y tienen suerte aquí, pues hay organismos encargados de hacerles la vida aún más difícil y más imposible. Podemos acogernos a lo de lavapiés, pero no solo sucede en lavapiés, en Madrid, en España, en Valencia, en Barcelona, en Cataluña, donde queramos, sino que en toda Europa, en la Europa rica, aquí en Occidente, donde lo estamos pasando también, entre comillas, hay campamentos de refugiados que están siendo reprimidos, hostigados. Concretamente, tú me envías una información, más que una información es un reportaje sobre los refugiados en campamentos costeros franceses y nos cuenta pues un hombre, un periodista, un reportero que ha estado por allí visitándolos, conviviendo con ellos para que nadie les contara lo que les pasa y nos cuenta como en Calais o en otros sitios del norte de Francia, intentando pasar a Inglaterra, la gente está en condiciones miserables, son hostigados continuamente por las fuerzas del orden, la policía, incluso les roban o les destruyen lo poco que puedan tener, pertenencias personales miserables, les pinchan, les rompen los tanques de agua que alguna ayuda pues le acerca, alguna ONG o algún grupo solidario para que puedan tener al menos agua para beber y asearse, y va la policía por la noche y apuñala esos tanques de plásticos para dejarlos jodidos y sin agua, ya ni siquiera se puede hablar de campamentos. Son gente que vive tirada pues como puede, ¿no? Ujú. Por eso podíamos hablar, porque Sí, bueno, ahí, esos podríamos ser, no sé si valdría, esos pueden ser los que tienen suerte de escapar de lo anterior, de sí, escapar de la masacre. parte de estos, parte de esta gente, obviamente, es gente que está huyendo, ¿no? Sí, Es decir, y yo siempre me acuerdo que no tiene mucho que ver, pero en parte sí, con una frase de un torero famoso, el cordobés, ¿no? Que cuando yo era un chaval era uno de los ídolos, ¿no? mm, Y le preguntaban que si no tenía miedo a las cornadas de los toros, y él decía, más cornadas da el hambre. sí, es una frase conocida, sí. Es una frase conocida porque era un ejemplo de un hombre que se había dedicado a eso, aparte de la cultura, no quiero, pero se dedicaba a eso porque había que salir de condiciones muy duras de existencia, ¿no? Y entonces tú tienes razón de que una parte de esta gente vienen, en concreto los barcos que llegan a Canarias, vienen sobre todo de esa zona brutal de África, ¿no? Ujú, Vienen gente que está huyendo de allí porque allí ya no solo, es decir, que no solo es que las condiciones de vida sean duras, ¿no? Y lo famoso de si los castellanos, andaluces, extremeños que fueron a América en condiciones duras, en viajes que eran muy peligrosos también, pero iban porque en busca de fortuna, en busca de salir de condiciones de vida muy duras aquí y conseguir allí vivir mejor, ¿no? O sea, aparte viene por ahí. Pero volviendo al tema que tú planteabas, antes de ayer fue, sí, por la noche algo comentó alguien y entonces estábamos viendo la televisión, bueno, estaba la televisión encendida y de pronto apareció en la televisión las ujú. escenas que tú has mencionado, yo no sé si tú las has visto. Sí, sí, lo de lavapiés, Se ha visto casi todo el mundo, ¿no? sí. Mi mujer estaba al lado y estaba mirándolo, estaba yo que estaba mirándolo más, ella levantó la cabeza para mirar, no se lo podía creer. Digo, le han pegado, dice, no puede ser. Digo, míralo, claro, como lo repitieron, efectivamente. Ahí había un tío tumbado en el suelo, ¿recuerdas?
Sí, que no sé por qué le seguían dando, porque estaba absolutamente bloqueado o sí, sujeto, ¿no? sí, Y otro tío que estaba pegado a la pared y le atizaban con la porra. sí, sí, Bueno, a mí eso verlo me dice, pero ¿de qué vas? ¿Qué hace usted? ¿Pero a qué se le ocurre si no está haciendo nada? Está en estos momentos indefenso, está en posición de, como hace, vamos, a nivel del mecanismo que tienen muchos animales de mostrar la sumisión, ¿no? El rabo entre las piernas. sí, Pero luego para que pare el otro, ya me he sometido. Entonces, es que es un mecanismo normal. sí. Entonces, pero le seguía pegando. Pero lo que colmó mi cólera en estos momentos concretos es que de pronto entrevistan a Marlaska y se permite el tío decir que ellos están haciendo todos los esfuerzos por mejorar la actuación de la policía, que han creado más plazas, que les han subido el sueldo. Y dices, pero desgraciado, ¿de qué estás hablando? O sea, es que no te has enterado lo que te han preguntado o que eres un cínico integral. Porque me contestas con que mejoran las condiciones de la policía como si la policía fuera víctima de una condición que le lleva a... ¿Pero de qué estás hablando? Primero, no te has enterado de cuál es tu papel, ni la policía, que es proteger a los ciudadanos. Lo has dicho, proteger a los ciudadanos. Proteger, Mm, evitar que los... Y de hecho, la poca imagen que pueda tener buena la policía, en general la asocias cuando si tú estás en un momento, en una situación que te están atracando, que te están... aparece la policía y detiene, frena la agresión que está recibiendo. Es su trabajo, para eso Es su trabajo, claro. le Es un pagamos. trabajo loable, es un trabajo duro, es un trabajo como les toca, todo lo que, pero es su trabajo. No me cuente usted ministro de Interior, ¿no? Bueno, es de Interior lo que es, bueno, De interior, sí. de Interior. Que además tiene el prestigio de lo de las mandolinas y tiene el prestigio de los muertos, ¿te acuerdas? Al saltar la valla, Sí. usted tiene ese prestigio y de las revoluciones en caliente. Que no es usted, que no es un recién llegado, que lleva 7 años ya, ¿no? De ministro. Muchos. Y ¿Eh? además, O sea, y además todo es el tiempo que está con Pedro Sánchez. y además es juez, es decir, que sabe de leyes y cosas Sí, de sí, esas de la sabe leer, justicia. porque eso le permite también jugar con ventaja. Pero en el caso no me lo puedo creer, ¿no? Porque obviamente lo que se estaba viendo en este caso concreto era un caso de trato duro, no justificado, contra dos personas que quizá anteriormente habían hecho algo, esto no lo sabemos, ¿eh? Pero que en esos momentos, desde luego, era cualquier cosa menos una amenaza. Ni siquiera para los propios policías, que estaban en proporción, por lo menos lo que se ve ahí, 2 contra 1, y armados, y el otro pegado contra la pared, aterrorizado, ¿no? O asustado a ver cómo paraba. Entonces, claro, es una cosa de escándalo, y evidentemente, en este caso concreto, lo que indica también, y a mí me preocupa de alguna manera, es que eso es rechazado por una parte de la población, pero no creo que por toda, ¿eh? Al final, que el imaginario colectivo de muchas personas, ¿eh? Por eso es colectivo, el imaginario de muchas personas de este país, el discurso tipo Vox, tipo PP y tipo cultureja popular, de que los inmigrantes vienen aquí para robarnos, son los que violan, son los que... ¿no? Mm. Y por lo tanto, bueno, algo habrá hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Es una de las reflexiones que se escucha. Además, la policía acompañó su información que leen en los medios de comunicación sin contrastar, sin preguntarse nada más la información oficial, es que uno de ellos llevaba droga. ¿Droga qué es? Una china, un cigarro de marihuana, 500 toneladas de cocaína escondidas en algún sitio. ¿Qué es eso de que uno de ellos llevaba droga? Igual que si hay una botella de cerveza, ¿no? El alcohol es una droga. Puede ser cualquier cosa, ¿no? ¿No? Pero en ese sentido, los medios de comunicación, por lo que tú dices, hay una parte de la población que eso
bueno, lo ve normal o lo asume o cree que algo habrán hecho, pues que la policía le pegue a un par de negros una paliza que no tiene sentido, pues bien está. Mientras no me la peguen a mí, que soy blanco y español, nos están protegiendo, ¿no? Bueno, en fin. Claro, pero ahí estaría al final tú lo decías al principio de esa segunda parte, es decir, la relación entre la primera parte y la segunda parte Sí, sí, es sí. que una de las fuentes de esta inmigración procede de que es gente que está huyendo de la miseria. Ya, sí. De la Y que muerte. bueno, se juegan la vida, pero es que la vida se va a jugar ya allí si se quedan. Sí, Es cuando compruebas cómo todos los seres somos iguales, pero unos son más iguales que otros, ¿no? Y todos somos valiosos, pero unos son más valiosos que otros, ¿no? Y hay un momento en que la vida de mucha gente de entre 25 y 30 años, ¿no? Que son los que vienen huyendo de allí, y, bueno, y más pequeños, ¿no? Porque vienen también adolescentes. Son gente cuya vida vale poco, muy poco. Y entonces merece la pena el riesgo, porque las posibilidades, si te quedas en esas zonas y encima en esas zonas hay unas élites militares armadas que se están dedicando a saquear lo que queda, a repartírselo y a provocar asesinatos, violaciones, etcétera, pues ¿qué vas a hacer? Pues huyes y te arriesgas. Y Le, sabes pregun- que el porcentaje de morirte en el camino es igual, es un 30%. le preguntaban una vez a uno de ellos que había llegado en un cayuco si no tenía miedo a perder la vida en el tránsito, ¿no? En el venirse acá y decía, si me quedo allí, me muero seguro. A lo mejor tengo suerte y no me muero en el viaje. Es decir, ya vienen contando de que con suerte pueden llegar, pero que quedarse allí es una muerte casi asegurada, ¿no? Claro, y Sí, entonces te enfrentas a una situación, claro, el tráfico, claro, que es un negocio. Primero hay una base real que es la que acabamos de mencionar tú y yo. Hay gente que se muere sí, y prefiere perder la vida intentándolo. sí, sí. Por lo menos lo ha intentado, por lo menos ha tenido un sueño durante un tiempo. Y ten en cuenta que unos se lanzan, claro, a un cayuco miserable para meterse 100 o 200 kilómetros de viaje marino. Ujú. Y vete tú a saber, embarcaciones, pero otros cruzan el desierto. Y luego Libia, país también destruido por la intervención maravillosa de países occidentales, por cierto. La última destrucción, quiero decir, de ese país. Sí. Y otro país, un estado fallido en estos momentos, ¿no? Gaddafi era un impresentable, pero lo que ha venido después, ¿qué es? No han solucionado nada, ¿no? Y entonces son gente que se arriesga, no queda más remedio que arriesgarse. Son gente además que sabe que aquí hay negocio. Primero, hay un negocio de los traficantes, porque en el caso, las dos rutas de tráfico ilícito fundamentales, la de África Oriental, Septentrional y Occidental hacia Europa y la de América del Sur hacia América del Norte, se supone, pero estos datos, entiéndeme, no lo sé, pero se supone, y estoy manejando en este caso un informe más o menos riguroso sobre la delincuencia organizada en torno al tráfico de las personas, estás hablando de 6.000, 8.000 millones de dólares al año, Ujú. solo en esas regiones, ¿no? O sea, se transporta a personas con fines de lucro. Y claro, vendes el producto. No, vas a llegar, no, es un barco. Te están vendiendo, te pintan el escenario y luego seguro que hay alguna serie que se encargan de que se proyecte en países eh, como pueden ser estos de ahí, en la televisión, de gente inmigrantes que están viviendo más o menos bien en Europa, ¿no? Claro, ven eso, ven el nivel de vida de Europa y dicen, pues bueno, vamos a arriesgarnos. Porque si además encima puedo enviar una parte del dinero que yo gano a la familia que se ha quedado y que se ha arruinado un poco, pues más arruinado es difícil,
Para ir, pues mejor, ¿no? Entonces, como te digo, van buscando, o sea, la gente que va buscando es un negocio brutal para los que trafican con ellos. Es un negocio muy interesante para los países que los reciben, porque por mucho que nos digan, al final, de alguna manera, la existencia de una masa laboral en condiciones de ilegitimidad, como colchón de fondo para arreglar las cifras, y el problema del paro y lograr que haya trabajos realizados en condiciones menos buenas para los trabajadores, es un chollo. Si además esa gente, que esto es lo que al final niegan los tipos, partidos como vos, que tienen una visión de la migración realmente deformada, si esta gente encima producen y consumen, cuando hablas de la riqueza de España, la riqueza que se produce al año en las cuentas estas, figura también lo está haciendo esta gente, ¿no? Y nuestro nivel de vida, ellos aportan. Ellos pagan impuestos, los indirectos como todo Dios. Y algunos también los directos, los que logran tener una nómina, ¿no? Y sus condiciones de protección, de acceso a los servicios públicos, siguen siendo inferiores, ¿no? Y, que digo, esa es la situación, es un negocio muy, muy lustroso. Y una situación, tú comentabas, ¿no? Y que en toda Europa está ocurriendo lo mismo, es decir, porque en toda Europa la situación de los que se refugian en la costa de Francia, en los campos, esto de la zona de Calais, para intentar pasar al otro lado, es brutal. Es unas condiciones de vida también durísimas, como las que tienen en otros países donde hay también las zonas de choque, ¿no? Marruecos para pasar a España, Francia ya han pasado por donde convenga, ¿no? Para pasar al Reino Unido, toda la costa mediterránea, sobre todo la parte de Sicilia, que es a donde llegan muchos barcos, ¿no? Y la parte de Grecia, lo mismo, ¿no? Es decir, al final es gente que está huyendo como locos y que tiene unas condiciones de vida absolutamente espantosas. Cuando el presupuesto de mantener unos campos para refugiados medianamente decentes no sería tan caro. No. Pero si, por ejemplo, contaba el artículo te había pasado, ¿no? De la situación en esa zona de Calais, ¿no? De Lascaux. Lascaux era un personaje que les ayudaba, ¿no? Pero la situación es que ni siquiera les dejan un contenedor a las afueras del campo dentro para que puedan arrojar la basura. ¿No? Les obligan a vivir en medio de la basura. Sí, sí. Y hay algunas asociaciones, bueno, lo decía antes, que les surten de agua o de algunos alimentos y si pueden se las roban, se las destruyen y no es que vayan de vez en cuando, es que van prácticamente la policía, la propia policía, es decir, el gobierno. Los gobiernos van a joderlos, es decir, a robarle lo poco que puedan tener, a romperle la comida, a pincharle, es decir, concretamente apuñalar los estanques de agua para que el agua se vierta y no tengan agua. Es decir, no solo no se les ayuda, no se les maltrata y se les intenta hacer la vida imposible. En fin. En ese sentido, claro, lo que es fundamental en estos momentos, obviamente, es, una vez más, que los grupos de izquierda, que pues aquí nos quedamos ya con una izquierda que está absolutamente fragmentada, porque Marlaska es del PSOE. Y aunque el PSOE no es el PP, no podemos confundirlos, pero bueno, su currículum en este tema no es brillante, ¿de acuerdo? Desde luego no es brillante. Pero el esfuerzo por intentar combatir toda esa ideología que termina edulcorando, minimizando el sufrimiento de los que emigran y viéndolo como gente que intenta aprovecharse de nuestro bienestar, sin reconocer en ningún momento hasta qué punto su malestar está vinculado a nuestro bienestar. Y en parte lo está.
En parte lo está. Y que además terminan, dicen, claro, los que vienen a robar, claro, los que son un peligro, claro, toda esta vocabulario, pues claro, si no hay una lucha permanente, o por terminar con una cosa, una anécdota que a mí me ha parecido interesante y bonita, que lo he leído, a propósito de buscando cosas sobre esta cuestión, es el caso de la Isla del Hierro. No sé Sí, si tú conoces que ahí los sí. habitantes de la Isla del Hierro, que Están es un sitio al que acogiéndolos en llegan sus casas. constantemente gente, Mm, lo que han dicho es, se han organizado. mm. Y entonces están recogiendo y refugiando a los adolescentes Sí, sí, en sus propias y casas. cuidándolos. Sí, Y además ocultándolos si es necesario. sí. Porque, como decía una de las señoras, y han hecho una red y están logrando, de alguna manera, institucionalizarla. Porque, claro, de alguna manera, no podemos caer en la trampa de que si vemos a una gente en estas condiciones, eso que lo arregle el Estado, que para eso pago a mis impuestos. Mal rollo. Si te ha tocado ahí, lo que hacen los inmigrantes, los habitantes de Hierro, sería ejemplar. Bueno, vale, ya sé que es del Estado, pero si el Estado no lo hace, ¿qué dejo yo? ¿Que a un chaval de 15 años me lo machaquen en un centro de adultos? Pues no, lo atiendo yo. Lo tengo en casa, le llevo al instituto, ¿eh? Y le doy protección. Y le ayudo en todo lo que tiene. E incluso le echo una mano para que mande dinero a su país. Nuestro colchón de bienestar nos permite hacer eso sin excesiva pérdida de calidad de vida, ¿no? Entonces al final tiene que haber una cierta reacción ciudadana, porque yo de Madagascar no espero gran cosa. De gobierno socialista, tampoco demasiado. Y como la izquierda está tan fragmentada, pues tampoco lo sé. Pero en cualquier caso, al final hay que presionar constantemente todos porque es uno de los temas graves, gravísimos. Porque sí que es la miseria y el dolor, ¿eh? De los que están sufriendo la parte más dura de las nefastas consecuencias de eso que se puede llamar antropoceno, como usted quiera, que me es igual. Pero hay consecuencias muy malas, eh, que no todos las estamos pagando igual. Algunos no pagamos casi nada y otros están pagando mucho. En el caso en los movimientos de inmigrantes ilegales, ¿no? Ante los cuales la respuesta es bastante poco decente. Bien, Félix. Tenemos que terminar aquí por el tiempo de la radio, ya lo sabes. Me parece bien. Volvemos la semana que viene. Si cuadra, seguimos reflexionando sobre esto o algo parecido, o si no, hablaremos de otras cosas. Hablaremos de otras cosas. A ver si un día podemos jugar un tema más optimista. Bueno, si es posible, Sí, ¿vale? es posible, es posible. En el mundo hay cosas buenas, ¿eh? Bueno, pues la semana que viene nos oímos, ¿de acuerdo? De acuerdo, Manolo. Hasta luego, Que tengáis buen día todas y todos. igualmente.